Buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? También por aquí, llegando a la reunión. Bien, pues vamos a comenzar. Ya ven que esta reunión es de solo una hora. Vamos a aprovechar el máximo de tiempo que podamos. Entonces vamos a compartir la pantalla. Por aquí nos habíamos quedado la vez pasada, ¿verdad? ¿No se acuerdan? Sí. Bueno, vamos a ver un poco antes. Estábamos viendo entonces la reacción de sustitución nucleofílica bimolecular y estábamos viendo los factores que influyen sobre las reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular. Uno de ellos muy importante era, por ejemplo, el grupo saliente, ¿sí? Y veíamos que dependía de que saliera un grupo que fuera una base, entre más débil fuera la base, mejor. Veíamos, por ejemplo, con los halógenos, veíamos que cuando salía un yoduro, la rapidez relativa de la reacción de Cn2 era 30.000. En cambio, cuando salía un fluoruro era de solo 1, porque el ion fluoruro, el anión fluoruro, es una base fuerte. En cambio, el ion yoduro es una base muy débil. Y bueno, por eso es que entonces entre más débil fuera la base o el grupo que sale como base, sería mejor. También otro factor que veíamos era respecto al halogenuro de alquil o al sustrato, que entre menos impedimento estérico tuviera, sería mejor, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, para el bromuro de metilo, tenía una rapidez relativa de 1200. Para el bromuro de propilo, que es un halogenuro primario, era de solo 16, para un secundario de 1, y para un terciario era muy, muy lenta. Entonces también ahí veíamos que el sustrato debe de ser un sustrato sin mucho impedimento estérico, preferentemente aluros o alcoholes metílicos y halogenuros y alcoholes primarios. Bien. Otro que veíamos también era el nucleófilo, aparte de esos pequeños detalles del halogenuro de alquilo o sustrato. También tenemos que ver que el nucleófilo tuviera ciertas condiciones, ¿sí? Y veíamos que dependiendo del disolvente, el nucleófilo tendría una actuación óptima, ¿sí? Y así, cuando veíamos que el nucleófilo que se requería aquí era una base fuerte, era el mejor nucleófilo, y que si nosotros teníamos un disolvente prótico, ¿sí? A ver, déjenme ver dónde está eso. A ver, déjenme ver. Bueno, veíamos que el nucleófilo debería de ser un nucleófilo fuerte, pero además que tuviera la posibilidad de ser también un nucleófilo dependiendo de la polarizabilidad, ¿sí? Entre más polarizable fuera el átomo del nucleófilo, sería mejor, mejor nucleófilo. Y bueno, también aquí nos quedamos en la influencia del disolvente sobre la nucleofilidad o nucleofilicidad. ¿Hay alguna duda hasta ahorita de lo que hemos visto? No, profe, creo que no.
Oiga, profe, ¿esta presentación la va a subir a Classroom? Es que Eh, falta. No recuerdo si ya la subí, pero en cuanto terminemos, reviso. Si no está, la subo inmediatamente, ¿ok? Gracias, profe. De nada. Bien, este, entonces, la influencia del disolvente sobre la nucleofilicidad dice, ¿por qué en un disolvente prótico el átomo más pequeño es el peor nucleófilo, aun cuando sea la base más fuerte? ¿Cómo es que un disolvente prótico determina que las bases fuertes sean menos nucleofílicas? Cuando una especie con carga negativa se coloca en un disolvente prótico, el ion, o sea, el nucleófilo fuerte, ¿sí? Tiende a solvatarse, es decir, forma una esfera que le va a impedir su acción como nucleófilo. Se le va a impedir que pueda iniciar el ataque hacia el sustrato. Y esto se debe, bueno, a que los disolventes próticos se acomodan de tal manera que forman una esfera muy eficiente de solvatación para el nucleófilo. Y como el disolvente rodea el nucleófilo, debe romperse algo de la esfera, al menos que una de las interacciones de un dipolo, al menos una de las interacciones de un dipolo para que el nucleófilo pueda participar en la reacción de sustitución nucleofílica bimolecular. Eso hace que entonces un disolvente polar y prótico, no sea muy adecuado cuando tenemos bases fuertes, porque la solvata. Las bases débiles interaccionan débilmente con los disolventes próticos y las bases fuertes interaccionan con más fuerza. Es más fácil romper la interacción ion-dipolo entre una base débil y el disolvente prótico. Por ejemplo, el ion fluoruro sería mejor nucleófilo en un disolvente no polar que en un polar, porque no habría interacciones ion-dipolo entre el ion y el disolvente no polar. Pero los compuestos iónicos son insolubles en la mayor parte de los disolventes polares y los halógenos de alquilo son compuestos que tienen cierta polaridad. Sin embargo, se pueden disolver en disolventes apróticos polares como la dimetilformamida o el dimetilsulfóxido, de tal forma que en esos disolventes polares apróticos no se generan los puentes de hidrógeno y entonces la solvatación no ocurre y sin embargo son disolventes polares que ayudan a la disolución de los reactivos y a que el nucleófilo no tenga ese inconveniente. Un disolvente polar aprótico no es donador de puentes de hidrógeno, porque no tiene hidrógeno unido al oxígeno o al nitrógeno, por lo que hay hidrógenos con carga positiva no hay hidrógenos, perdón, con carga positiva que formen interacciones dipolo-dipolo. Entonces, aquí lo que dice la tablita, la nucleofilidad relativa entre el yoduro de metilo en metanol. ¿Sí? El metanol es un disolvente prótico. Entonces, la nucleofilidad va a preferir nucleófilos débiles que formen puentes de hidrógeno y esferas de solvatación débiles con el disolvente. Si usamos nucleófilos fuertes, es preferible usar disolventes apróticos. Las moléculas de un disolvente polar aprótico tienen una carga negativa parcial en su superficie que puede solvatar a cationes, pero la carga positiva parcial está en el interior de las moléculas, menos accesible. Así, el ion fluoruro es un buen nucleófilo en dimetilsulfóxido y un mal nucleófilo en agua. ¿Sí? Lo que comentábamos. Y aquí están la dimetilformamida, pues es un disolvente polar aprótico, no tiene uniones nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, para que pueda formar puentes de hidrógeno. Igualmente el dimetilsulfóxido es un disolvente polar aprótico que no va a formar puentes de hidrógeno. ¿Sí? Y bueno, eventualmente puede solvatar
cationes, ¿sí? Como este catión potasio, pero aniones o nucleófilos los solvata menos eficientemente. Y por eso es que se usa ese disolvente. Otra influencia es la influencia de los efectos estéricos sobre la nucleofilidad, ¿sí? La fuerza de la base casi no es afectada por los efectos estéricos, porque una base elimina un protón relativamente poco impedido. Es decir, una base va a actuar sobre un hidrógeno ácido. La fuerza de una base solo depende de lo bien que la base comparte sus electrones con un protón. Así el ion terbutóxido, o sea, los nucleófilos como bases, no tienen problemas para ejercer esa acción. Así, el ion terbutóxido, a pesar de sus sustituyentes más voluminosos, es una base más fuerte que el ion etóxido porque el terbutanol tiene un pKa de 18, es un ácido más débil que el etanol, que tiene un pKa de 15,9. Por eso, cuando el terbutanol se convierte en su base, como es más débil que el etanol, el terbutóxido es una base más fuerte que el ion etóxido. Por otra parte, los efectos estéricos se afectan a la nucleofilicidad. Un nucleófilo voluminoso no se puede acercar por atrás de un carbono con la misma facilidad que un nucleófilo con menor impedimento estérico. Entonces, el ion terbutóxido, con sus 3 grupos metilos, es un mal grupo, es un mal nucleófilo porque tendría un gran efecto estérico comparado con el ion etóxido, aun cuando el ion terbutóxido sea una base más fuerte. Entonces, aquí también, cuando estamos hablando de adición nucleofílica, el efecto estérico tiene gran importancia, ¿sí? No solo se tiene que tener una base fuerte, sino que sea una base fuerte y que no sea tan voluminosa. Aquí vemos que en el caso que estamos presentando, que el ion terbutóxido es una base más fuerte que el ion etóxido. Sin embargo, como nucleófilos, es mejor el ion etóxido porque presenta menos efecto estérico que el ion terbutóxido, porque tiene un gran efecto de tipo estérico. ¿Sí? La dependencia entre la reversibilidad de una sustitución nucleofílica bimolecular y la basicidad de los grupos salientes en formación de productos o reactivos. O sea, ¿qué tan reversible puede ser la reacción? Dice, muchos tipos de nucleófilos diferentes pueden reaccionar con los haluros de alquilo. Por tanto, se pueden sintetizar una gran variedad de compuestos orgánicos por medio de reacciones SN2. Es decir, que la gran utilidad de una reacción SN2 se debe a que se pueden transformar un compuesto en otro grupo funcional. Por ejemplo, aquí vemos el halogenuro de etilo con una base como el ion hidróxido, se convierte en etanol y en un ion cloruro. Estamos transformando un halogenuro en un etanol, en un alcohol. El yoduro de etilo con un grupo alcoxi, con un alcóxido, se puede convertir en un éter, ¿sí? También un halogenuro de alquilo se puede convertir en éter. Un cloruro de etilo con el ion amiduro se puede convertir en una amina primaria, como en este caso, o secundaria también podría ser con otro tipo de reactivo. Y bueno, se transforma de un halogénuro de alquilo a una amina. Un bromuro de etilo con un sulfuro, ¿sí? Se puede convertir en un tiol, o un bromuro de etilo con un sulfuro con un alquil sulfuro, se puede convertir en un tioéter, o un bromuro de alquilo con un carbanión derivado de un alquino, se puede convertir en un alquino más largo, puede
alargar la cadena, o un halogenuro de alquilo con un cianuro se puede convertir en un nitrilo. Entonces vean que hay una gama de posibilidades de transformar un halogenuro de alquilo en diferentes grupos funcionales. Dice, ¿por qué una reacción de sustitución nucleofílica se efectúa en una dirección, pero no en la otra? O sea, ¿por qué puede ser o no reversible? Lo anterior se puede contestar comparando la tendencia del cloruro como grupo saliente en una reacción hacia adelante y la tendencia del grupo hidroxilo como grupo saliente en una reacción reversible. Es decir, aquí tenemos en la gráfica tenemos una reacción hacia la derecha en donde el cloruro de metilo con un nucleófilo que es hidróxido de sodio se convierte en etanol y un cloruro. ¿Sí? Esa sería la reacción hacia la derecha. Y la reacción inversa, para poder comparar la reversibilidad, sería que el etanol con un ion cloruro se pudiera transformar en un cloruro de metilo y en un ion hidroxilo. Comparar las tendencias como grupos salientes equivale a comparar su basicidad. Como el ácido clorhídrico es un ácido mucho más fuerte que el agua, el cloruro es una base mucho más débil que el agua, que el ion hidróxido. El cloruro como base es una base muy débil comparada con una base que sería el hidróxido. El cloruro es un grupo saliente mejor, en consecuencia el hidróxido puede desplazar al cloruro en una reacción hacia adelante, pero el cloruro no puede desplazar al ion hidróxido en una reacción reversible. Esto se ve en forma gráfica en la figura de energía libre de activación en la reacción, que es mucho menor que la activación para la reacción inversa. Entonces, una SN2 se efectúa en una dirección que permite que la base más fuerte desplace a la base más débil, el mejor grupo saliente. En otras palabras, vamos a ver el esquema que tienen aquí. Vean que el cloruro de metilo tiene una determinada energía y el ion hidróxido como nucleófilo también. ¿Sí? Entonces ahí empieza la reacción, aumenta la energía y llegamos al estado de transición para que en la medida que se va acercando el ion hidróxido al cloruro de metilo, el enlace carbono-halógeno se vaya rompiendo y entonces después se libere la energía y nos dé un alcohol más un ion cloruro. Esta reacción tiene una energía de activación o una energía para llegar al estado de transición, vean, relativamente pequeña, ¿sí? En cambio, la reacción contraria, en donde el cloruro tendría que desplazar al ion hidróxido, vean que se requiere de una energía apreciablemente mayor, casi el doble o el triple que la que se requiere en el sentido de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda se requiere mayor energía porque este es un mal nucleófilo y este sería un mal grupo saliente también. Sería una base más fuerte que este. ¿Sí? ¿Me explicó? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, siempre las reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular van a tender a desplazar al grupo saliente más débil, o sea, como base débil, ¿sí? Ese será el mejor grupo saliente, será la base más débil. Y es por eso que entonces esta reacción que tenemos aquí no tiene una reversibilidad, solamente se da de derecha, de izquierda a derecha. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces una tabla de ácidos conjugados de algunos grupos salientes. O sea, el pK
de los ácidos conjugados. Y vemos que, por ejemplo, la base conjugada del ácido yodhídrico el ácido yodhídrico tiene un pKa de -10 y el hidrógeno tiene un pKa de aproximadamente de 40. ¿Sí? Entre más pequeño sea el pKa, es más ácido. ¿Sí? Entonces, vean que la base conjugada del ácido yodhídrico, que sería el ácido más fuerte de esta tabla, sería el ion yoduro. ¿Sí? Como es el ácido más fuerte, la base conjugada es la base más débil. En cambio, acá, el hidrógeno diatómico sería el ácido menos ácido de la tabla y su base conjugada sería una base fuerte, muy fuerte. ¿Sí? De tal manera que el ion yoduro es un buen grupo saliente y el ion, el hidruro se llama, un hidrógeno con carga negativa, sería el peor grupo saliente de todos los que tenemos aquí. De tal forma que, bueno, así como están dispuestos en la columna, el ion yoduro es el mejor grupo saliente, después el bromuro, luego el cloruro, luego el ion sulfonio, ¿sí? Benzosulfonio, sulfonio, metanol, agua, fluoruro, acetato, sulfuro, cianuro, amoníaco, etil sulfuro, trietilamina, etoxi, hidroxi, alquino, ¿sí? Acetiluro sería amiduro y hasta el último yoduro. ¿Sí? Pero bueno, lo que no quiero que se aprendan la tabla, lo que quiero que entiendan es que entre más ácido sea el ácido conjugado, entre menor pKa tenga, su base conjugada será un mejor grupo saliente. ¿Ok? Si la diferencia entre la basicidad del nucleófilo y el grupo saliente no es muy grande, como vemos aquí en esta reacción, si la diferencia entre la basicidad del nucleófilo yoduro y el grupo saliente bromuro no es muy grande, la reacción será reversible. O sea, ahí puede haber una cierta reversibilidad. Por ejemplo, en la reacción del bromuro de etilo con el ion yoduro, la reacción es reversible porque los valores de pKa de los ácidos conjugados de los dos grupos salientes son similares. El pKa del ácido bromídrico es -9 y el pKa del ácido yodhídrico es -10, o sea, son muy semejantes. Entonces, si lo vemos aquí en la gráfica, podremos ver que si el yoduro puede desplazar al bromuro, requerirá de una cierta energía y un poquito más energía requerirá el bromuro para desplazar al ion yoduro, pero casi podríamos decir que es equivalente y entonces sí hay un grado de reversibilidad en la reacción. ¿Sí? En tanto, si no es así, o sea, si los pKa del grupo saliente y del nucleófilo no son semejantes, entonces no hay reversibilidad. Una reacción reversible se puede impulsar hacia los productos que se desean eliminando uno de ellos a medida que se forman. ¿Sí? Si tuviéramos una reacción reversible, como lo comentábamos en el esquema anterior, y quisiéramos, por ejemplo, que aumentara la cantidad de yoduro de metilo, bueno, pues lo que podríamos hacer es sacar del sistema al ion bromuro, ¿sí? Para que entonces el sistema por sí mismo trate de aumentar la concentración del ion bromuro para que se establezca el equilibrio. A eso se le llama, o lo conocemos como el principio de Le Chatelier. Así, si se disminuye la concentración de C aquí en esta reacción, si
A más B da igual a C más D. ¿Sí? Si disminuimos la concentración del producto C, A y B reaccionarán para formar más C y D y mantener el valor de la constante de equilibrio. ¿Sí? Siempre la constante de equilibrio es eso, es una constante. Y bueno, no depende de otra cosa más que, no depende de otra cosa. Por ejemplo, la reacción de cloretano con metanol, sí está, cloretano con metanol, es reversible porque la diferencia entre la basicidad del nucleófilo y el grupo saliente no es muy grande. La basicidad del etanol y la basicidad del ion cloruro no son muy semejantes y por eso es que puede establecerse un equilibrio. Sin embargo, si la reacción se lleva a cabo en una disolución neutra, el producto protonado perderá un protón perturbando el equilibrio e impulsando la reacción hacia los productos. ¿Sí? O sea, aquí, si esto se da en condiciones neutras, aquí rápidamente se genera este ion oxonio, pero las condiciones neutras lo neutralizan este hidrógeno que sería muy ácido, entonces nos llevaría a generar el éter y aquí ya no habría reversibilidad. Aquí sí, pero acá no. Bien, entonces con todas esas situaciones que acabamos de ver son requisitos para una sustitución nucleofílica bimolecular, que de alguna manera aquí traté de resumir. ¿Sí? Lo primero que vemos es que una SN2 va a resultar o se va a dar con una inversión de la configuración si es que tenemos un centro asimétrico, ¿sí? Como veíamos en las reacciones. Y también que, bueno, porque siempre el ataque debe ser opuesto a donde va a salir el halogenuro del alquilo o el grupo saliente, ¿sí? Entonces, por eso es que se da el producto con un producto con la configuración absoluta opuesta a la que tenía el reactivo. También que se prefieren halogenuros de alquilo de tipo primario y secundario para la reacción, para que no vaya a haber algún efecto estérico, y los terciarios definitivamente no. Que se requieren ácidos fuertes y que los disolventes polares apróticos son los mejores disolventes y después los disolventes próticos. Entonces, que la basicidad de los grupos salientes, ¿sí? Depende de su tamaño, ¿sí? Que entre menor tamaño tenga el grupo saliente será un grupo muy básico, ¿sí? Entonces, mal grupo saliente sería, y que entre más grande sea el tamaño del grupo saliente, será un mejor grupo saliente. Que la nucleofilidad crece igual que la fuerza de la basicidad en un disolvente aprótico, pero en un disolvente prótico es inversa. Bueno, básicamente es eso para la reacción de sustitución nucleofílica bimolecular. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? No. ¿No? ¿Queda claro? Había dicho de que de un grupo saliente que entre más ácido menor el valor del pK. De más. Ajá. Ah, bueno, gracias. Bien, otra reacción, otra forma de que ocurra la reacción de sustitución nucleofílica es una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular, ¿sí? Que, bueno, desde luego tiene su diferencia con la SN2. Dice, de acuerdo con las reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular, cabría esperar que la rapidez de una reacción entre el 2-bromo-2-metilpropano, o sea, un halogenuro de alquilo terciario, con el agua, un nucleófilo débil, fuera muy lenta, ¿sí? Si fuera a través de una SN2.
porque el agua es un mal nucleófilo y el 2-bromo-2-metilpropano tiene un serio impedimento estérico para ser atacado por un nucleófilo. O sea, ahí estamos conjuntando las peores características para una SN2. Sin embargo, la reacción es sorprendentemente rápida, ¿sí? O sea, sin embargo, ocurre la reacción de forma muy rápida. De hecho, es más de 1.000.000 de veces más rápida que la reacción de bromoetano y agua, que la reacción de un halogenuro de alquilo menos sustituido y agua. Es claro que la reacción debe efectuarse mediante un mecanismo distinto a la SN2 y ahí es donde vamos a ver cómo es el mecanismo. Se estableció que para determinar el mecanismo de una reacción se debe especificar qué factores afectan su rapidez. Si se comprueba que al duplicar la concentración del haluro de alquilo, la rapidez de la reacción se duplica, pero al cambiar la concentración del nucleófilo no se observa efecto sobre alguno sobre la rapidez de la reacción, entonces la ley de rapidez para la reacción nos está indicando que solo la rapidez depende de la constante de velocidad por la concentración molar del haluro de alquilo, o sea, del sustrato. En estas reacciones de SN1, el nucleófilo no tiene nada que ver en la ecuación de rapidez, ¿sí? Y entonces por eso es que el mecanismo es completamente distinto. La rapidez de la reacción solo depende de la concentración de un reactivo. Se trata de una reacción de primer orden, porque solo depende del sustrato, ¿sí? Y por eso se llama sustitución nucleofílica unimolecular. Como la ley de rapidez para la reacción entre el 2-bromo-2-metilpropano, bromuro de terbutilo, y el agua es distinta a la ley de rapidez para la reacción de bromoetano con hidróxido, las dos reacciones deben ocurrir con mecanismos distintos. ¿Sí? Aquí vemos la rapidez para esta reacción que está aquí. La primera depende solo del sustrato, o sea, del halogenuro de alquilo. En cambio, la que está abajo depende tanto de la concentración molar del sustrato como del nucleófilo, que fue la que vimos. La SN2 es para abajo y la SN1 es la ecuación que ahorita estamos viendo, la primera. El mecanismo de una reacción SN1 se basa en las evidencias experimentales siguientes. ¿Sí? Estas son las evidencias experimentales. La ley de rapidez indica que esa rapidez de la reacción solo depende de la concentración del haluro de alquilo, lo que comentábamos. Esto quiere decir que el estado de transición del paso determinante de la rapidez de reacción solo implica al haluro de alquilo. Esa es una de las evidencias. La dos, cuando los dos grupos metilo del 2-bromo-2-metilpropano se sustituyen en forma sucesiva por hidrógenos, la rapidez de la reacción SN1 disminuye en forma progresiva. ¿Sí? Vemos aquí en la tablita de la izquierda, vemos que un halogenuro de alquilo terciario tiene una rapidez relativa de SN1 de 1.200.000. En cambio, un halogenuro de alquilo de tipo secundario tiene una rapidez relativa de solo 11.6. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues que aquí en el secundario no tiene un metil, ¿sí? Y en un primario solo da aproximadamente 1, casi igual que en un bromuro de metil. O sea que aquí es un poquito al revés. El sustrato se prefiere en sustratos. Esto nos está indicando que prefiere sustratos altamente sustituidos que presenten efectos estéricos si ustedes quieren, pero vamos a ver ahorita la razón de por qué. Sustratos terciarios y quizás secundarios, pero primarios nunca. Es lo contrario del patrón de reactividades que presentan los haluros de alquilo en reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular. ¿Sí? Veíamos que ahí era al revés, ¿verdad?
que entre menos efecto estérico tuviera el núcleo, el sustrato, era mejor. La reacción de sustitución de un haluro de alquilo en el que el halógeno está unido a un centro asimétrico formará dos estereoisómeros, uno con la misma configuración relativa del centro asimétrico que tenía el halogénuro de alquilo reaccionante y el otro con la configuración invertida. Es decir, aquí también hay una diferencia. No da solo la inversión, sino también la retención de la configuración. A diferencia de una reacción SN2, donde el grupo saliente se va y el nucleófilo se acerca al mismo tiempo, el grupo saliente en la reacción SN1 se aleja antes de que el nucleófilo se acerque. Eso también es una diferencia importante. De tal manera que el mecanismo de reacción para una SN1 de un haluro de alquilo es lo primero que ocurre y que es el paso determinante de la reacción, el paso lento de la reacción, es el rompimiento de tipo heterolítico entre el enlace carbono-halógeno para generar, ¿sí? Esta no es una reacción en un solo paso, sino es una reacción en donde se da por varios pasos. Entonces, el primer paso es generar el ion carbonio que tenemos aquí por ruptura heterolítica del enlace carbono-halógeno, ¿sí? Entonces da el ion carbonio y un ion bromuro. Y aquí hay otra cuestión importante, que el nucleófilo que estamos poniendo, el agua, también está haciendo las veces, de disolvente. Y muchas veces estas reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular se les llama reacciones de solvólisis, porque el disolvente es el que hace tanto el papel de disolvente como el papel de nucleófilo. Entonces el nucleófilo, agua, entra de manera rápida al ion carbonio formado en un segundo paso y genera un ion oxonio. Y este ion oxonio pues va a neutralizarse, va a tratar de estabilizar esta carga positiva perdiendo un protón, ya sea con el agua o con otra cosa, de tal manera que nos deje a un alcohol más un ion carbonio. Dice, en el primer paso de una reacción SN1, el haluro de un haluro de alquilo se rompe el enlace carbono-halógeno y el par de electrones que antes se compartía permanece en el halógeno, puesto que es el átomo más electronegativo. El resultado se forma un carbocatión intermediario. Aquí sí vamos a generar intermediarios, no como en la SN2, donde no había intermediarios, solo estados de transición. En un segundo paso, el nucleófilo reacciona con rapidez con el carbocatión formado para formar un alcohol protonado. El que el alcohol producto exista en forma protonada, ácida o en su forma neutra básica depende del pH de la disolución. Cuando el pH es cercano a 7 o 7, el alcohol existirá de manera predominante en su forma neutra. Cuando el pH es un poco más bajo, pues podría existir en su forma protonada. Y vemos aquí, vean la gráfica de una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular. Es una gráfica completamente distinta a la que tenía la SN2. Sí, en primer lugar, hay varios, el que haya varios máximos y mínimos indica que la reacción es por pasos. ¿Sí? En cambio, en la reacción de la SN2 solamente teníamos un máximo, donde no había intermediarios. Y bien, entonces ocurre que para que el halogenuro o el sustrato le ocurra el rompimiento carbono-halógeno, requiere de cierta energía para llegar a un estado de transición, ¿sí? En donde se va a romper definitivamente ese enlace carbono-halógeno y va a generar un ion carbonio, un intermediario. Aquí podemos aprovechar para ver
la diferencia entre un estado de transición, que sería el estado de máxima energía en este punto, donde está la flecha roja, ¿sí? Y un intermediario. Si nosotros nos fijamos en las coordenadas de avance de reacción, el avance de reacción es qué tiempo se tarda el halogenuro de alquilo en reaccionar con el agua para dar un alcohol y un medio ácido, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? O sea que esto está graficado en una escala de tiempo. Si nosotros vemos, el estado de transición sería el punto más alto en energía. Ese punto más alto en energía, si lo extrapolamos al avance de reacción, también sería un solo punto. Esto quiere decir que ese estado de transición prácticamente no tendría una vida, ¿sí? O sea, no tendría un tiempo de vida, porque daría en un milisegundo, digamos, ¿sí? Entonces, ese estado de transición es meramente hipotético. O sea, es una hipótesis que nosotros hacemos para entender la reacción. En cambio, cuando llega al intermediario, ven que el intermediario es el valle de toda esta, de esta onda, es un valle, y el intermediario empieza desde aquí hasta acá. Y entonces, si lo extrapolamos al avance de reacción, veremos que es de aquí hasta acá. Entonces tiene un cierto tiempo en el que el intermediario existe. Y entonces la diferencia entre un estado de transición y un intermediario es que el intermediario sí tenemos la posibilidad de poderlo aislar en algún momento en ciertas condiciones de la reacción. ¿Sí? Entonces, un intermediario, que en este caso sería un carbocatión, se genera y ese intermediario va a reaccionar con el nucleófilo presente, va a dar el producto, el alcohol protonado, y después ese alcohol protonado, dependiendo del pH, como decíamos, pues daría el alcohol neutro. ¿Cómo se explican las tres evidencias experimentales con el mecanismo de una reacción SN1? Dice, en primer lugar, el haluro de alquilo es la única especie que participa en el paso determinante de la rapidez de la reacción. El mecanismo concuerda con la observación de que la rapidez de la reacción solo depende de la concentración del haluro de alquilo, no depende de la concentración del nucleófilo. Sería hacer un experimento como el que hicimos la vez pasada, en donde ahora a la hora de variar las concentraciones de haluro de alquilo, veríamos que variaría la velocidad, y cuando variáramos las concentraciones de nucleófilo, veríamos que no hay ningún efecto en la velocidad. En segundo lugar, el mecanismo muestra que se forma un carbocatión en el paso determinante de la reacción. Se sabe que un carbocatión terciario es más estable y se forma con más facilidad que un carbocatión secundario. ¿Sí recuerdan por qué es más estable un carbocatión terciario que un secundario? ¿No lo recuerdan? Era por efecto estérico, ¿no? No es un efecto estérico. Vamos a ver. Ahorita lo vamos a recordar ahorita, rápidamente. Ahí se ve el pizarrón, ¿verdad? Sí, profe. Vamos a escribirlo. Bien. Aquí tenemos varios tipos de halogenuros de alquilo, que lo primero que le vamos a hacer es
romper este enlace carbono halógeno de manera heterolítica, es decir, que el halógeno se lleve el par de electrones, ¿sí? Y nos dé como resultado, en este caso, un ion carbonio. En este otro caso también otro ion carbonio, nada más que de otro tipo. Y en la tercera reacción igualmente. Un ion carbonio, un tipo distinto a los otros dos. ¿Sí? Por ser un ion carbonio, ser un carbono con carga positiva, que está unido a 3 grupos alquilo, es un ion carbonio de tipo terciario. Eso sí lo sabíamos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces es un ion carbonio de tipo secundario, porque ahora solo tiene 2 grupos alquilo. Y el último es un ion carbonio de tipo primario. Ahora vamos a hablar respecto a la estabilidad de ellos. ¿Sí? Sabemos que la estabilidad del ion carbonio terciario es mayor por dos efectos importantes. El primer efecto es un efecto inductivo positivo, o I más, ¿sí? ¿Qué ocurre así? Lo que ocurre es que, lo pongo aquí en los enlaces, como una flechita, para ejemplificar cómo los pares de electrones se van a orientar más hacia el carbono deficiente en electrones. Y eso, pues, resulta en una estabilización de ese carbono deficiente en electrones. A ese efecto se le llama efecto inductivo positivo, o I más. Pero además, también hay un efecto de hiperconjugación, ¿sí? Y ese lo podemos ver. Bueno, lo voy a tratar de explicar aquí. Por ejemplo, si tuviéramos un carbocatión terbutilo, aparte del efecto inductivo, de los 3 efectos inductivos que tiene, también tendría 3 efectos de hiperconjugación. Este ion carbonio tendría, de todos modos, tendría un orbital P puro, pero vacío. Ese orbital P puro puede interaccionar con los orbitales de este enlace, de tal manera que el que esté vacío y que pueda interaccionar con este o con este, o con este otro, le va a dar un efecto estabilizante que se llama hiperconjugación. ¿Sí? El resultado es que entonces los iones carbonio terciarios son más estables por efecto inductivo positivo y más, y además por hiperconjugación. Tiene también 3 efectos de hiperconjugación. En cambio, un secundario solo tiene 2 efectos inductivos y 2 efectos de hiperconjugación, y un primario solo tiene un efecto inductivo positivo y un efecto de hiperconjugación. El más estable es este. Por eso es que en las SN1 los sustratos se requiere, entre más sustituidos estén, mejor, porque van a resultar en el primer paso del rompimiento heterolítico del enlace carbono halógeno, carbono OH,
resultarán en la formación de un ion carbonio. Y el ion carbonio, entre más sustituido esté, es más estable. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Ok. Profesor, ¿Sí? en los halogenuros, sí es por efecto estérico, ¿verdad? Su estabilidad. Bueno, bueno, es que nos dio la vez pasada halogenuro de metilo, halogenuro primario, halogenuro secundario y halogenuro terciario. Sí, pero acabo de decir por qué es estable. Ok, No es, bueno, no es no, un efecto estérico, es un efecto de inductivo positivo y es un efecto de hiperconjugación. ok, entonces por lo mismo para carbocationes y halogenuros, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, es que, bueno, la vez pasada nos había dado un ejemplo con, bueno, es igual como lo de la izquierda, con el halogenuro unido, y en eso nos había dicho que generaban, bueno, para las reacciones, las SN2 generaba mayor estabilidad el, ay, creo que era el primario, por efecto estérico de las, bueno, ¿Sí? Estos, fíjate, es que en la SN1 ocurre primero este rompimiento, en la SN2 no, en la SN2 no se rompe esto, sino que trata de entrar el nucleófilo. Entonces, entre menos impedimento estérico tenga este, es mejor. ¿Sí? O sea, en las SN2 se prefieren los primarios y los secundarios. En la SN1 se prefieren los terciarios y quizá los secundarios. ¿Sí me explicó? sí, bueno, gracias. Sí. Bien. El orden de reactividad concuerda con la observación de que la rapidez de una reacción SN1 disminuye a medida que van sustituyendo los grupos metilo de 2-bromo-2-metilpropano en forma sucesiva por hidrógenos. ¿Sí? Nos vemos aquí que este es más reactivo, el halogenuro de alquilo terciario, vean que tiene una rapidez relativa de 1.200.000, bueno, porque está comparado con el bromuro de metilo. Luego un secundario, el bromuro de isopropilo, de solo 11.6, el bromuro de etilo de 1, que es un primario, y el bromuro de metilo, que es también aproximadamente de 1. Entonces, con esta tabla se demuestra que entre menos sustituyentes tenga el halogenuro de alquilo, su rapidez será más lenta. ¿Sí me explicó? O al revés, entre más sustituyentes tenga, será un mejor reactivo para una reacción SN1. ¿Ok? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Si se comprueba que al duplicar la concentración del haluro de alquilo, la rapidez se duplica, pero al cambiar la concentración del nucleófilo no se observa efecto alguno sobre la rapidez, se puede entonces escribir una ley de rapidez para la reacción. Lo que decíamos, la rapidez depende de la constante de equilibrio por la concentración molar del haluro de alquilo exclusivamente. La rapidez solo depende de la concentración de un reactivo, entonces se trata de una reacción de primer orden. Como la ley de rapidez para la reacción del 2-bromo-2-metilpropano y el agua es distinta para la reacción de bromoetano con el ion hidróxido, deben ocurrir por mecanismos distintos. La reacción entre el bromometano y el ion hidróxido es SN2 y la reacción entre el 2-bromo-2-metilpropano y el agua es una reacción SN1. El mecanismo de una reacción SN1 se basa en las evidencias experimentales siguientes. La primera evidencia es que la ley de la rapidez indica que
solo depende de la concentración del haluro de alquilo. Esto quiere decir que el estado de transición del paso determinante de la rapidez solo depende o solo está implicado el haluro de alquilo. Y la segunda evidencia es que cuando los grupos metilo del 2-metil-2-propano, del 2-bromo-2-metilpropano, se sustituyen por hidrógeno, como en la tablita que veíamos, cuando se van sustituyendo por hidrógeno, la rapidez de la reacción SN1 disminuye drásticamente. Esas son las dos evidencias. Y entonces tendremos que, a diferencia de una reacción SN2, donde el grupo saliente se va y el nucleófilo se acerca al mismo tiempo, el grupo saliente en una reacción SN1 se aleja antes que el nucleófilo se acerque, ¿sí? Entonces, lo primero que ocurre es una ruptura heterolítica del halogenuro de alquilo. Aquí tenemos el mecanismo. Se rompe, se forma un ion carbonio y entre más estable sea, pues esto es, aunque es lento, pero es más estable, ¿sí? Y después el nucleófilo entra rápidamente y se genera el producto. La reacción de sustitución de un haluro de alquilo en el que el halógeno está unido a un centro asimétrico forma dos estereoisómeros, uno con la misma configuración relativa del centro asimétrico que tenía el haluro de alquilo reaccionante y el otro con la configuración invertida. Esto es por lo siguiente. Ahora, el haluro de alquilo que va a reaccionar en una SN1, al romperse el enlace carbono-halógeno, se forma un carbocatión. El carbocatión es un intermediario, pero que además tiene una estructura, una geometría plana. Y entonces, al ser plano, permite que por ambos lados pueda entrar el nucleófilo. Cuando entra por la ruta B, que está marcada aquí, ¿sí? Nos va a dar la misma configuración del haluro de alquilo original. Pero si entra por la ruta A, nos va a dar la configuración inversa u opuesta del haluro de alquilo que originalmente tenemos. Por eso es que se dice que en las SN1 se tiene retención de la configuración e inversión de la configuración, una mezcla de dos enantiómeros, no como en la SN2, que se tiene siempre, el producto solamente da inversión de la configuración. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta cuando estemos trabajando con haluros de alquilo de tipo ópticos. Dice, ¿cómo se explican las tres evidencias experimentales en el mecanismo de una reacción SN1? En primer lugar, como el haluro de alquilo es la única especie que participa en el paso determinante de la rapidez, el mecanismo concuerda con la observación de que la rapidez de la reacción solo depende de la concentración del haluro de alquilo. En segundo lugar, el mecanismo muestra que se forma un carbocatión en el paso determinante. Se sabe que un carbocatión terciario es más estable y se forma con más facilidad que un carbocatión secundario. Por consiguiente, los haluros de alquilo terciarios son más reactivos que los secundarios, que a su vez son más reactivos que los alquilos primarios, que concuerda con la observación de la rapidez de la reacción SN1. Disminuye a medida que van sustituyendo los grupos metilo, ¿sí?, del 2-bromo-2-metilpropano en forma sucesiva. Entonces ya sabemos que para la SN1 se prefieren halogenuros de alquilo o sustratos terciarios y secundarios, y que los primarios y los metílicos simplemente no funcionan. En tercer lugar, el carbono con carga positiva del carbocatión
intermediario tiene una hibridación sp2, lo que implica que los tres enlaces unidos a él se encuentran en el mismo plano. En el segundo paso, la reacción SN1, el nucleófilo puede acercarse al carbocatión desde cualquier cara del plano, y eso es el resultado de que den dos productos, uno con retención y otro con inversión de la configuración. Por ejemplo, vemos aquí en la última ecuación, vemos que es un halogenuro de alquilo de tipo secundario que tiene un centro asimétrico, que es ópticamente activo. Y entonces, cuando ocurre la reacción SN1, que se genera el ion carbonio, nos va a dar retención nos va a dar inversión del centro simétrico en el primer producto, más el otro producto con retención de la configuración del reactivo en el producto. ¿Sí? Dice, si el grupo saliente en una reacción SN1 está unido a un centro simétrico, se formarán un par de enantiómeros como productos. Esa es otra evidencia de que es un mecanismo completamente distinto. Y aquí los podemos comparar, los dos perfiles energéticos. Aquí en la izquierda tenemos el de la SN1, que es una reacción por pasos. Tenemos a los reactivos, ¿sí? Van a generar un primer estado de transición y luego un intermediario, que es el ion carbonio generado. Y después, cuando es atacado por el nucleófilo, darán un estado de transición y darán el producto. Entonces, esta es una reacción por pasos. Desde el primer paso tiene aquí bien marcado su estado de transición, y el segundo también tiene su estado de transición. En cambio, en la SN2, en donde el nucleófilo se va acercando al carbono del halogenuro de alquilo, es en un solo paso y solamente tenemos la presencia de un estado de transición. Nunca va a haber un intermediario. Es en un solo paso esta reacción. Como lo veíamos hace un... Este sería el estado de transición número 1, en donde aquí, en la medida que se va rompiendo este enlace, ¿sí? Se va a transformar en un carbocatión como este. Aquí sería este estado de transición. ¿Qué factores afectan las reacciones SN1? Ay, perdón, ya me pasé del tiempo. ¿Por qué no me dicen, muchachos? Alguien ya me lo estaba diciendo. Ok. Bien. Bueno, pues hasta ahí le vamos a dejar ahora. Perdón por pasarme del tiempo, me hubieran dicho. Pero No, bueno, no se preocupe. cuando ocurra otra vez, avísenme, por favor, ¿sí? No me gusta abusar del tiempo. Pues, ¿hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, lo dejamos para la siguiente clase, que sería el próximo lunes, por favor. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. nos estamos, muchachos. Que estén bien. Que tenga bonita semana, profe. Gracias.